Bueno, tratemos de entender bien ahora cómo es el tema de la medición de presiones cuando las presiones son absolutas, cuando son manométricas, y cómo entender eh, la diferencia entre ellos, ¿no? Y el armado en definitivo de la lectura, cómo entender la lectura que tenemos en los diferentes manómetros. De hecho, tengamos en cuenta que siempre la presión absoluta va a ser, por ejemplo, en el caso de un manómetro en U abierto, la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero este tema de la presión atmosférica uno puede generalizarlo todavía un poco más y decir que la presión absoluta va a ser igual a la presión de referencia más la presión atmosférica. ¿Por qué? Bueno, porque como todo instrumento, un manómetro trabaja a partir de una referencia y está calibrado para que sea la presión manométrica que lea 0 cuando la presión absoluta es la presión de referencia. En el caso de un manómetro que lo construyamos por dos tubos en U, un tubo en U, esta presión de referencia va a ser la atmosférica. Veamos entonces cómo es el armado de esto. Digamos que tenemos un tubo y digamos que tenemos un manómetro en U, que por comodidad vamos a decir que tiene acá una pequeña esclusa, ¿no? El símbolo este, ¿sí? El símbolo este es de una válvula o esclusa. Y vamos a decir entonces, lo voy a dibujar bien con amarillo, y vamos a decir entonces que esta válvula o esclusa, ahí está, ¿no? Que esta válvula o esclusa va a estar abierta, ¿sí? Cuando le pongamos un puntito verde, ¿sí? Y va a estar cerrada cuando le pongamos un puntito rojo. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, digamos que vamos a equilibrar, vamos a armar esto para que se equilibre este manómetro en U. Abrimos la válvula, acá en esta punta del caño está a presión atmosférica, por lo tanto el gas que está acá adentro está a presión atmosférica, ¿sí? Y acá también está la rama abierta, está a presión atmosférica. Ambas ramas están equilibradas, ¿sí? y nuestra lectura manométrica es 0. Pero que nuestra lectura manométrica sea 0 no significa que no haya presión. Que nuestra lectura manométrica sea 0 significa que el gas y esta rama y esta están a la presión atmosférica. Por supuesto, si yo después tomo esto, no hago ninguna variación, tomo esto y cierro aquí la esclusa, me va a quedar el sistema equilibrado a la presión de referencia, que va a ser igual a P0. Ahora revisemos esto y digamos, bueno, ahora voy a calentar esto. Entonces, si yo caliento caliento el baño, haciendo las operaciones del caso para volver la columna de tal forma de que me quede esto a la misma referencia que antes, a volumen constante,
la columna de la derecha, si yo caliento, aquí aumentó la presión, esta válvula sigue cerrada, aquí aumentó la presión, y entonces voy a justificar a través de Pascal y de hidrostática por qué tengo que escribir que la presión absoluta, ¿sí? Que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, que en este caso va a ser la presión atmosférica más rho g por la altura de la columna, de la diferencia de altura de la columna de mercurio. Fíjense, la presión en el punto 1, si esto llamamos punto 1, es igual a la presión en el punto 2. Y esto es por Pascal, esto es por la ley de Pascal. Por otro lado, por hidrostática, la presión en el punto 2, ¿sí? La presión en el punto 2 va a ser igual a la presión 0 más la presión de la columna de mercurio. Por lo tanto, la presión en el interior, que es P1, va a ser igual a P2 y va a ser, obviamente, ¿sí? La presión dentro del bulbo, que es la presión absoluta, va a ser igual a la presión atmosférica más ρ GH. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Qué pasa cuando esto se enfría? Si ahora nosotros esto lo enfriamos a una temperatura menor que la que teníamos en la referencia y hacemos todas las maniobras con los tubos para el caso, aquí nuevamente tengo que apagar, tengo que prender esto y apagar otra cosa que quedó ahí. Bueno, algo me está molestando acá, que no sé lo que es. Bien, entonces ahora lo que quiero hacer es bajar la temperatura del baño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora la altura, ¿sí? Esto no sé a quién corresponde, porque esto no corresponde a esta. Entonces ahora tenemos que la presión aquí descendió, maniobramos, llegamos a la referencia anterior, y tenemos entonces que la columna de la izquierda es HF, la altura final, más alta que la derecha. Entonces hagamos las cuentas de nuevo. Sabemos que la presión 1 es igual a la presión 2. La presión 2 es igual a la presión de referencia P sub 0. La presión 3, la presión en el punto 3 más ρg HF más este pedacito va a ser igual a la presión en este punto. Y la presión en este punto habíamos dicho que era la presión 2, o sea que la presión 3 más ρg HF es igual a P sub 0. Por lo tanto, la presión 3 va a ser igual a la presión atmosférica menos ρg HF. Ahí el manómetro está leyendo presiones absolutas menores a la presión atmosférica, ¿sí? Atmosférica, dicho con más generalidad, de referencia. Ojo con eso, y ahí estoy contestando una de las preguntas que me hacían en el Facebook. ¿Correcto? Bien. Entonces hasta acá tenemos esto. Imaginemos que queremos ahora, porque se nos antoja, operar con el bulbo al vacío. Entonces abrimos la válvula, lo conectamos a la bomba de vacío y supongamos que la longitud que teníamos en un principio, a ver, voy a tratar de tener el primer manómetro, supongamos que esta longitud es la adecuada, digamos que es mayor de
760 milímetros de mercurio, esta longitud, para que podamos tener y hacer la medida de vacío. Digamos que acá hay 800 milímetros de mercurio. Entonces, conectamos y hacemos el vacío. Operamos, etcétera, etcétera. Esta diferencia operamos para mantener volúmenes constantes, etcétera, etcétera. En definitiva, aquí sabemos que vamos a tener vacío. Exactamente no va a ser así. El vacío que podemos obtener, por ejemplo, en laboratorios, 10 a la menos 4 atmósferas. Bueno, no es vacío estricto, pero es bastante vacío. Y entonces, pero imaginemos que acá es vacío, un vacío perfecto, idealmente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, acá tenemos, en la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica. Esto va a estar así. ¿Y acá qué vamos a tener? Acá ¿qué tenemos? ¿Qué presión tenemos? Y tenemos que la presión 3, ¿sí?, más esta columna va a ser igual a la presión en 1, que es igual a la presión en 2. Si esta columna sube 760 milímetros de mercurio, entonces hagan la cuenta y pasen ρ g por 760 milímetros de mercurio, pásenlo a pascales y se van a dar cuenta que esto es una atmósfera. Si esto entonces hacemos las cuentas acá, vamos a P sub 3 va a ser igual a P sub 0 menos P sub 0, que es una atmósfera, menos esto, que es una atmósfera, por lo tanto P sub 3 está al vacío. Esto es una cuenta completamente caprichosa para mostrar cómo acá puede estar al vacío, acá lo podemos medir con una columna de mercurio adecuada. Pero insisto, es un caso hipotético porque esa presión absoluta 0 no se alcanza, ¿sí? Lo máximo que vamos a tener es 10 a la menos 4 atmósferas. Ahora pasemos entonces a ver el problema con los termómetros. Yo lo dibujé entonces aquí. Pasemos a ver el problema con los manómetros mecánicos. ¿Sí? Entonces digamos que al tubo le conectamos una T, ¿sí?, y que entonces después de conectarle una T le conectamos un manómetro. Para entender bien el tema de la referencia y lo demás, fijémonos cómo están construidos y cómo son los manómetros. Los manómetros son así. Básicamente el funcionamiento del manómetro es, acá hay lo que se llama un sensor, que es como una vejiga metálica, un tubito metálico aplanado, ¿sí?, un tubito metálico aplanado que, digamos que visto de frente, este tubito se ha visto en la sección, este tubito es así, el cual se alimenta desde la boquilla del manómetro, y entonces a medida que la presión aumenta, este tubito tiende a ir hacia allá, tiende a ponerse más recto levemente. Esto tracciona aquí un fiel, tracciona aquí una palanquita que va a mover un mecanismo que a su vez mueve el fiel del manómetro, y entonces acá tenemos la lectura. Pero, pregunta, cuando este sistema está en reposo, cuando este sistema no está cargado, ¿está a presión 0? No. Cuando este sistema está cargado, acá está a presión, no está cargado, perdón, está desenroscado,
acá está presión atmosférica. Por lo tanto, aquí la presión de referencia otra vez vuelve a ser la presión atmosférica y evidentemente cada vez que nosotros tengamos una lectura deberemos tener en cuenta que a la presión manométrica, que es la indicada por el manómetro, hay que sumarle la de referencia, que era la presión para la cual la lectura del manómetro es cero. Cuando el manómetro indica cero, no significa que hay cero presión. Cuando el manómetro indica cero, significa que está a la presión de referencia, en este caso la atmosférica. ¿Qué pasa cuando queremos medir? Este sería el caso, por ejemplo, de este manómetro, que acá nos indica en PSI, ¿sí? Eso quiere decir en libras, pounds, per square inches, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. Una atmósfera es 14,67, si mal no recuerdo, psi. Entonces, a medida que acaba aumentando la presión en la boquilla de entrada, la aguja nos va a indicar cuánta presión por sobre la presión de referencia se está midiendo. ¿Qué es lo que pasa cuando la presión acá es por debajo de la presión de referencia? Ya que acá tenemos lo que llamaríamos una depresión respecto al atmosférico. Nada. O sea, en realidad estamos sometiendo esto a un estrés, acá hay un problema mecánico, pero esto lo indica, no lo indica. ¿Sí? No podemos saber cuándo estamos por debajo de la presión de referencia cuando estamos usando un manómetro. Por eso existe, con un sistema similar, con una mecánica similar, los vacuómetros, que nos indican cuándo estamos por debajo, con este instrumento de aguja, nos va indicando cuándo estamos por debajo de la presión de referencia. Y como verán, las indicaciones son con signos menos. Y un instrumento mucho más cómodo, y dicho sea de paso, mucho más caro y muchísimo más difícil de conseguir, por lo menos para mí, que siempre lo estuve buscando, y de hecho me interesaría encontrar uno exactamente con estas escalas, es un manovacuómetro. Es un instrumento de lo más cómodo porque uno puede trabajar con presiones por encima de la presión de referencia. Acá este cero, ¿qué es? ¿Es cero presión? No. Este cero, no, a ver, después queda como que escribo una barbaridad. Este cero acá, ¿qué significa? Este cero acá significa que la presión manométrica es cero y está a la presión de referencia. Entonces, ¿cuál es la presión absoluta? La presión de manométrica más la de referencia nuevamente. Si va para allá, la presión manométrica es positiva, y si viene para acá, la presión manométrica es negativa. ¿Sí? Entonces yo estoy trabajando con sobrepresiones y con depresiones respecto de la presión atmosférica. Deberíamos tener uno de estos para jugar bien con los termómetros de gas. Bien, entonces, imaginemos ahora que tengo este sistema, el bulbo, tres esclusas. Esta esclusa está cerrada, estas dos están abiertas, y la mando a la bomba de vacío. ¿Sí? Con lo cual vacío de todo el contenido. Después cierro esta y hago el llenado del bulbo. ¿Sí? Cierro y después la abro, obviamente. Cierro, conecto y hago el llenado del bulbo con un gas a 6 atmósferas. ¿Sí? Esto lo mantengo cerrado porque todavía no voy a medir. Cuando termino de llenar con el gas a 6 atmósferas, que lo estaré controlando por otro manómetro propio de
de la bombona, o la bombona es una especie de garrafita, ¿sí? Donde uno puede transportar gases. Digamos que lo transportamos en una garrafita. Entonces, con una garrafita llenamos acá el gas a 6 atmósferas. De una vez que terminamos de llenar, cerramos, queda todo el sistema cerrado, y después lo que hacemos es abrir esta y mantener cerrada esta, ¿no? Entonces, eh, el manómetro del, 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 de la garrafita me estaba indicando 6 atmósferas, ¿sí? Estaba indicando 6 atmósferas. Aquí esto no está bien. Esto no está bien. Me estaba indicando 6 atmósferas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la presión absoluta aquí dentro? La presión absoluta aquí dentro va a ser las 6 atmósferas que me estaba indicando el manómetro de la garrafita o la bombona, más la referencia del manómetro, que es la presión atmosférica. O sea que la presión absoluta aquí va a ser de 7 atmósferas, ¿sí? La presión absoluta. ¿Y cuánto deberá indicar este manómetro? Obviamente deberá indicar 6 atmósferas. ¿Está? En concordancia con la indicación manométrica de la grafita. No puede dar dar dos lecturas manométricas sobre la misma muestra. Ahora veamos qué es lo que pasa cuando ponemos las cosas a menor presión. Entonces nuevamente abrimos esta esclusa, cerramos esta esclusa y mandamos a la bomba de vacío, ¿sí? Mandamos a la bomba de vacío y la bomba de vacío me va a indicar 0,5 atmósferas, ¿sí? En realidad me va a indicar menos 0,5 atmósferas. En ese caso, acá habrá efectivamente 0,5 atmósferas, ¿sí? Media atmósfera. Eso es vacío, o sea, eso es de presión respecto de nosotros. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer la medida? Y la medida vamos a hacer igual, la presión va a ser igual a la presión absoluta más la presión manométrica, ¿sí? Pero la presión manométrica, tanto esta aquí como esta acá, es de menos 0,5. O sea que si tenemos el vacuomanómetro, el manovacuómetro, ahora la aguja, en vez de desplazarse hacia allá, se va a desplazar hacia este lado en la indicación de presiones o presiones negativas. Nuevamente aplicamos esta regla. La presión de referencia, que va a ser la atmosférica cuando la aguja está en 0, más la lectura, que es menos 0,5 por 100.300 pascales. ¿Cuántos pascales hay? De presión absoluta, 50.650. ¿Sí? O sea, hay una depresión respecto a la atmosférica, pero la presión absoluta no tiene presiones negativas. La presión mínima absoluta es 0 y es inalcanzable. Y entonces es así como nosotros nos manejamos con las medidas, manométricas. Y por ahora nada más. Espero que esto aclare las preguntas que estaban en el